Y aquí las buenas noticias con la integral definida es que no tenemos que lidiar con algunas funciones que tienen derivadas o integrales interesantes como seno, coseno, cotangente, seno hiperbólico. Entonces este tema va a ser un poquito más accesible. Entonces, bueno, vamos a empezar con la integral definida y lo que vamos a tener ahorita es una definición, la antiderivada de una función. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de una función? La antiderivada de la función f es la función f mayúscula cuya derivada es la función f minúscula. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? F mayúscula va a ser una antiderivada de esta cuando derive esta f mayúscula y regrese a la f minúscula original. Entonces ahí digamos este tema puede parecer un poquito abstracto. Van a ver que después voy a simplificar un poco la notación porque cuesta mucho distinguir entre la f minúscula y la f mayúscula. La integral es la derivada de f mayúscula, que es La integral es la antiderivada, sí. Lo que vamos a ver, la integral es la... Sí, se regresa a la función original, sí. Entonces, digamos, ahorita solo vamos a estar tratando de explorar, digamos, cómo encontrar estas antiderivadas. Entonces, ahorita sabemos algo. La derivada de 2 por x a la cuarta, que es igual. Utilizo regla de la potencia, 8 por x al cubo. Y luego, ¿cómo se llama? Lo que voy a pensar ahora es al revés. Entonces, de aquí para acá paso a la derivada. Pero ahora sí les digo, encuentre la antiderivada de 8x al cubo. ¿Cuál creían que es la antiderivada de esta función? Sí, un octavo x a la 4, porque vieron, cuando estamos derivando... Sí, siempre es así. Siempre es así, uno sube la potencia en 1 y divide 1 por la nueva potencia. Entonces la antiderivada de esta función es 2x a la cuarta. ¿Por qué? Porque a la hora de que derive esta f mayúscula, regreso a la f minúscula. Ahora aquí con antiderivadas hay un pequeño problemita, porque digamos, sabemos algo, sabemos que la derivada de una función constante es cero. Entonces, como la derivada de una función constante es cero, entonces alguien de ustedes puede venir y portarse creativo y decir, mire, ¿sabe qué? Esta función yo creo que también va a ser antiderivada de 8 por x al cubo. ¿Por qué piensan que esta va a ser una antiderivada de esta función? ¿Qué sucede cuando derivo esta función? Uh-huh. Y aquí pueden pensar en la constante que se les ocurra. Pueden pensar en menos 1.000.008, raíz cuadrada de 2, pi, cualquier número feo. Y van a ver aquí que un primer pequeño problema que vamos a tener con antiderivada respecto a derivada, cada función tiene una derivada única. Pero una pregunta, Sí. la antiderivada, ¿qué se refiere? En vez de derivarlo, Tengo que encontrar la función cuya derivada es esa función. ok, una función, ajá, o sea, prácticamente ya tengo la respuesta y lo que quiero es llegar a la original. Sí, tenemos la respuesta. Ya te doy la derivada y te pregunto cuál es la función original. Entonces uno tiene que pensar en reversa. Entonces, digamos, ahorita lo que va a pasar con antiderivadas es que vamos a tener un montón. Pero vamos a tener que agregar eso que es al principio es un poco molesto, pero después uno se acostumbra. La antiderivada más general de esta función de f es f mayúscula 2x a la cuarta más c. Entonces esta c, ¿qué va a significar? Esta c va a ser una constante. Generalmente esta es una constante que se conoce como una constante de integración.
Y van a ver por qué en algún momento vamos a necesitar una constante, porque aunque conozca el costo marginal, no voy a poder saber el costo de la empresa si no sé cuáles son sus costos fijos. Entonces, dependiendo de cuáles sean los costos fijos de la empresa, voy a poder determinar el costo en su totalidad. Ingreso marginal también, si lo integro voy a tener una cantidad indeterminada, pero tengo que ver cuánto ingresa la empresa cuando no produce nada. Generalmente cero, pero hay veces que hay que todavía uno percibe regalías aunque uno no produzca nada. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que vieron que esta notación es un poquito complicada. Entonces para que nosotros tengamos en mente cómo encontrar antiderivadas, vamos a trabajar con este concepto que está estrechamente vinculado con la antiderivada, que es la integral indefinida. Entonces esto es una notación para que nosotros sepamos cuando tengamos ese problema, tengo que encontrar la función original. Entonces la integral indefinida va a ser la antiderivada más general de f de x respecto a x. ¿Y cómo la vamos a denotar? La vamos a denotar de la siguiente forma. Ahora aquí hay unos pequeños detallitos. Y por cierto, ¿alguien de ustedes intentó el problema del challenge de la cerca? ¿Lo trabajaste, Marcelo? ¿O quieren seguir intentándolo? Ahora el de la dona lo resolvió Rafael, le debo una dona. ¿Lo trataste de ver, Sebastián? Se lo entregaste a Mario. Entonces podemos revisar si estaba correcto. Bueno, pero primero trabajemos acá. Entonces, digamos, ahora vamos a tener que trabajar con un nuevo objeto matemático. Entonces, cada vez que les pida encuentre una antiderivada, lo que les voy a decir, encuentre esta integral. Entonces, con esta integral lo que voy a hacer es que la función que quiero integrar va a estar entre dos símbolos. Va a estar entre este símbolo sigma, que nos va a decir integre, y luego esta cantidad, esta diferencia de x, que nos va a decir respecto a qué variable vamos a estar integrando. Entonces, este es el diferencial o la diferencia en x. Entonces, lo que vamos a saber es que si conocemos la antiderivada de esta función, la respuesta es que eso va a ser igual a f de x más una constante de integración. Entonces, ahorita nos vamos a tener que acostumbrar un poquito con esta notación, pero van a ver que después no hay tanta diferencia. Y esto lo tengo que hacer porque en algún momento, digamos, cuando tienen que trabajar, por ejemplo, con excedentes del consumidor, arientes entre curvas o algunas utilidades, tienen que encontrar esas utilidades y excedentes del consumidor integrando, o por ejemplo, cuando tienen que calcular probabilidades. Entonces, esas son aplicaciones que tal vez las vamos a ver con más detalle en Análisis Matemático 3. Entonces, digamos, ¿a qué me estoy refiriendo con esta notación ahora? Por ejemplo, en el problema anterior, que queremos encontrar la integral de 8 por x al cubo. En este caso, ¿a qué sería igual la integral de esta función? Ya la teníamos acá, pero igual si la queremos volver a pensar, como que la potencia sube en 1 y 1 divide por la nueva potencia. Entonces aquí la respuesta es 2x a la cuarta más una constante de integración. Ahora aquí integración tiene una forma bien bonita. Una pregunta, la integral de 9x al cuadrado sería 3x al cubo. Sí. Muy bien, muy bien. Aquí esta lo hice un poco rápido, pero van a ver que varias de estas integrales se evalúan bien rápido y para integrales les tengo buenas noticias. A diferencia de los problemas de gráficas o derivadas, ustedes pueden verificar si esta respuesta es la correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de 2x a la cuarta más c? La derivada de esta. ¿Sí? Entonces como la derivada de esto es esto, entonces esta respuesta es correcta y tienen forma de verificar que sus respuestas son correctas con integrales. Incluso acá, ¿cuál es la derivada de 3 por x al cubo? Entonces como la derivada les coincide cabal lo que están tratando de integrar, estas respuestas son correctas. ¿Qué tal? Entonces ahorita, digamos, vamos a tratar de encontrar nuestra regla de integración más básica, la regla de la potencia para integrales. Y aquí vamos a hacer una pequeña hackeada.
Entonces, digamos, solo recordémonos de cuál es la derivada de esta función. X a la n más 1. Si nos recordábamos de cómo calculábamos la derivada de esta función, como esta es una función potencia, la potencia siempre es constante y la base se mantiene, es lo que va cambiando. A la hora de derivar esta función, bajábamos la potencia y luego nuestra nueva potencia disminuía en 1. Entonces tratemos de tener muy presente esto para ahora encontrar cuál es la antiderivada de x a la n. Ok, y en integrales no hay que respetar las leyes de los logaritmos, nada. En algún momento como esta nos vamos a topar con un logaritmo, entonces esta regla para integrales va a tener su pequeña excepción. Pero sí, es buena observación, en algún momento vamos a tener que tomar en cuenta logaritmos, funciones exponenciales, pero ahí te enfoquémonos en esto, en la regla más básica. ¿Cuál creerían que es la antiderivada de x a la n? Menos 1 o más 1. Vieron que sucede siempre, como que la potencia está subiendo en 1. Pero por n más 1 o dividido n más 1. Entonces, digamos, ahí te vamos bien. La antiderivada de x a la 1, para empezar, es x a la n más 1. Pero, ¿cuál es la derivada de esta función? N más 1 por x a la n. Pero vieron, ese n más 1 no lo tenemos acá. Entonces, digamos, ¿qué puedo hacer para que me quede exactamente 1? Hay que dividirlo. Y exactamente por n más 1. Entonces pueden ver aquí cómo esta regla cambia un poquito para integrales. Cuando teníamos derivadas, la potencia bajaba en 1 y multiplicábamos por la potencia anterior. Ahora cuando estemos integrando, la potencia sube en 1 y vamos a tener que dividir por la nueva potencia. Entonces vamos a tratar de acostumbrarnos a esta regla, porque esta regla inicialmente cuesta acostumbrarnos un poco. Entonces esta es nuestra primera regla de integración, la regla de la potencia. La integral de x a la n de x es igual a, subo la potencia en 1 y divido por la potencia anterior, por la nueva potencia. Y esto es todo. Es que si pudiera ser, bueno, sería lo mismo, ¿verdad? Decir la regla integrar x a la n de n. X al... Respecto a n. Se puede. Se puede. De que se puede hacer esa, se puede. Se puede, pero te queda una respuesta un poco extraña. Porque ahora esta se vuelve una función exponencial. Entonces, como esta es una función exponencial, esto sería, por ejemplo, si quiero poner las n's como x, te quedaría más o menos algo así. O sea, estas dos parecen diferentes, pero es lo mismo. Pero lo que pasa es que esta forma es un poquito más clara. Entonces, si es así, lo que hay que ver es, hay que recordarse cuál función tiene como derivada a la x. Desde esa función va a ser a a la x dividido el logaritmo natural de a, más una constante. Entonces, de esta forma lo podrías trabajar, pero la respuesta te queda muy extraña. X a la n dividido el logaritmo natural de x. Entonces, no les recomiendo mucho trabajar con este tipo de integración. Quedémonos mejor con la x y tal vez en todo caso con la y y con la q, porque esto va a ser un poquito difícil. ¿Por qué no aplica logaritmos y no pudiera ser, por ejemplo, la integración de a a la x? ¿Cuál es la derivada de a a la x? Bueno, sí, sería, pero si lo hacemos como lo hicimos en el pasado, de poner a la x más 1 partido x. Es que no se puede, porque la derivada de a a la x no es x por a a la x menos 1. La derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, ahorita dejemos esto todavía entre paréntesis, porque primero familiaricémonos con esta regla. Aquí miren que esta fórmula está bien y todo, pero ¿qué sucede si n es igual a menos 1? Se indefine la integral, pero puede que todavía la función 1 partido x
tenga su integral. ¿Cómo vamos a descifrar la integral de 1 partido x? ¿Se recuerdan de alguna función que tiene que derivada 1 partido x? Entonces aquí hay que pensar en reversa. Sí, logaritmo de x, sí. Ah, muy bien, bien. 5 puntos en el challenge le doy para Jorge. Sí, al decir la respuesta incorrecta, entonces Jorge dijo, no, esto está incorrecto. Y yo sé la respuesta correcta. Y vamos a revisar que el problema de la cerca de Marcello esté bueno. Entonces vieron, ¿por qué esta es la integral para este caso? Porque la derivada del logaritmo de x es igual a 1 partido x. Entonces aquí quiera que no, ya tenemos dos reglas de integración. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer unos ejercicios relativamente básicos. Pero igual familiaricémonos, porque esta n puede ser 2, 3, 1.5, un medio, puede ser hasta un número como pi, y la regla se aplica tal como nos las dan. Entonces encontremos primero estas integrales y después nos vamos a las más difíciles. Las antiderivadas de las siguientes funciones. Entonces empecemos, bueno, este ya medio lo sabemos un poco, pero empecemos con x al cuadrado. ¿Cuál creerían que es la antiderivada de esta función? Que es como la integral. Ajá. Ahora ya saben a quién llamar. Bueno, casi. Un medio o un tercio. Sí, cuidado ahí, pero siempre, digamos, lo bonito de estas integrales, en algún momento la respuesta está incorrecta, solo hagan este paso mental. ¿Cuál es la derivada de un tercio de x al cubo? 3 dividido 3 por x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, si tenías un medio, decías, no, ese 3 medios como que no me quedan. Entonces, pues es que les digo, estos problemas son sencillos, pero cabal ahí ajustar por la constante cuesta un poquito, pero después uno se acostumbra. Entonces, digamos, ¿qué les está diciendo esta regla? Suba la potencia en 1 y divida por la nueva potencia. Entonces, si tenemos un x a la 8, 9, ajá. ¿Y luego por qué divido? Uh-huh. Sí, x a la 9 partido 9, sí. Y aquí tenemos uno que los voy a molestar un poco. 1 partido x al cuadrado. Aquí hay... Ajá, x a la menos 1, sí. Dividido menos 1. Bien, entonces... Y digamos, porque esta es la respuesta. Si quiero derivar menos x a la menos 1 más c, la constante es igual a 0. Y luego esta derivada es menos 1 por menos 1x por x a la menos 2, porque la potencia baja en 1. Entonces esto cuesta un poquito acostumbrarse inicialmente, pero luego van a ver que lo van a hacer hasta de manera automática. Y aquí para integrar les tengo muy buenas noticias. No vamos a tener que lidiar con el equivalente a una regla del producto o de regla del cociente para integrales. Entonces estas integrales van a ser muy básicas. ¿Sí? Uh-huh. Ya estás preguntando cómo integraríamos esta función. Sí, si quisiéramos volver a integrar esta, la antiderivada de la antiderivada, diríamos x a la 4 partido 4, pero como tenemos un 3 en el denominador, esto sería partido 12, más c por x, pero nos va a faltar un pequeño detalle más otra c, pero solo que a esta c le vamos a tener que cambiar el nombre, porque no es la misma c, entonces le podemos poner d. Uh-huh. Porque ¿cuál es la integral de c por 1? Tengo que integrar la función 1. Entonces la función 1 es como un x a la 0. Entonces x a la 0
le subimos la potencia en 1, dividimos por la nueva potencia, entonces nos queda x a la 1 partido 1. Entonces aquí, digamos, tenemos esos problemas, pero qué bien que están preguntando eso, porque después de estos voy a ponerles ya con la integral, que es lo mismo que encontrar antiderivadas. Entonces, ¿esta cuál va a ser la integral de esta función o la antiderivada? Este es el 1 partido x. Aquí como que esta fórmula va a colapsar si utilizo la regla de la potencia. Entonces, cuando tenemos x a la menos 1, tenemos la excepción a esta regla de la potencia. Esta regla la podemos usar siempre que n no sea igual a menos 1. Vamos a tener que usar esta regla. Entonces, esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Pero igual, digamos, tomen nota ustedes que si quieren utilizar la regla de la potencia de manera burda, vamos... no, x a la 0 partido 0. Entonces, como que les queda algo feo. ¿Por qué partido 0? La nueva potencia es 0. Entonces, vieron, aquí si hacen esta parte mental y miran, me está quedando algo feo. Es 1 partido x y la derivada del logaritmo es 1 partido x. Entonces, aquí vamos a empezar con integrales y... a la derecha son las antiderivadas y las antiderivadas, sí, las integrales. Ahora bien, como esto es un poquito tedioso, ya voy a empezar a introducir el símbolo de integración. Entonces vamos a encontrar unas cuantas integrales y esta les puede parecer una integral absurda, pero es bueno que la tratemos de encontrar, la integral de 1. ¿Cuál creen que es la integral de 1? ¿Qué función tiene como derivada 1? X. 0 no, porque la derivada de 0 es 0. Sí, pero tengo que encontrar una función cuya derivada es 1. Ajá, es x. Entonces, mucho cuidado con esto. Incluso muchas veces van a ver de que en algunos problemas uno solo pone como que integral de x, entonces uno ya tiene que saber que esto es igual a x más c. Puede parecer muy básica, pero es una integral que generalmente nos traiciona. Esta otra, ¿cuál sería su integral? ¿Sería un 1 partido x al cubo o...? Ajá, x a la menos 4. Entonces aquí estoy reescribiendo la función adentro de los símbolos de integración. Ahí sería x a la menos 3 dividido menos 3. Más esa constante no se olviden de ella. ¿Y vieron qué pasa? Cada vez que termine de integrar, me deshago de mis símbolos de integración, porque estoy resolviendo el problema. Entonces media vez tenemos la respuesta, eliminen sigma y el de x, que era como nos pasábamos cuando encontrábamos derivadas, que les pedía d de x a la cuarta, entonces encontraban 4x al cubo y ya desaparecía ese d de x. Y ahorita siguen, digamos, las variaciones del problema, o sea, esta regla por algo se llama regla de la potencia, es una regla potente, porque alguien de ustedes puede decir, pero yo creo que esta función no se puede integrar. La raíz cuadrada de... Sí. Entonces aquí solo hay que trabajarlo un poquito. Entonces recuerden, siempre todas las potencias suben en 1. Entonces aquí ¿cuál sería la nueva potencia de la función? Ajá, partido 3 medios. Aunque van a ver que van a haber algunas personas que de un solo, cuando tienen esto en el denominador, lo voltean, como 2 tercios. Cualquiera de estas dos respuestas es correctas. Estas respuestas solo van a importar, digamos, cuál es la respuesta final. Si en algún momento les digo, bueno, encuentro una función o un problema donde tengamos que evaluar en x, pero si no, esa respuesta es correcta. Entonces sigamos con estos problemas un poquito capciosos. Y aquí con esta, ¿qué creían que tenemos que hacer? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y esos incluso los tengo resueltos en el cuadernito de trabajo. Entonces aquí solo hay que pensar un poquito. ¿Tendríamos menos 7 quintos o cuál sería la nueva potencia? La nueva potencia sería x elevado a la 3 quintos. Ajá. Partido 3 quintos
Más C. Sí, este más C. Ustedes vieron, esto no es un tema difícil, ¿no? O sea, no... Lo que sí es que en algún momento el tema se va a complicar un poquito cuando empecemos a ver aplicaciones y todo, pero es que ahorita, como es primera vez que están viendo integrales, estamos viendo como que las reglas del juego, que es usualmente lo que usamos en matemáticas. Primero vemos un tema abstracto y luego le empezamos a poner pies y cabeza. Uy, aquí hay unas cosas, unos números un poco feos. Entonces vamos a poner aquí pi más c, solo por molestar. No nos importa en realidad cuánto sea este número, o sea, es un 1.41. Ahí sería raíz de 2 más 1. Ajá, raíz de 2 más 1, Y ¿sí? se divide por lo mismo. Ajá. Y así literalmente. Y la respuesta queda un poco fea, pero si quieren pueden sumar acá, esto les da como un 2.42. O sea, si lo prefieren lo pueden escribir así. Esto también es correcto. Obviamente esta respuesta va a estar aproximada porque la raíz cuadrada de 2 tiene un número infinito de decimales. Y luego este está que parece inicialmente más feo. Pero ok, esta potencia es constante, pi más c. Entonces, ¿qué le hacemos a la potencia? Más 1, entonces les... Pudiera poner I más C más 1 Ujú. partido I más C más 2. Sí, y que se queda así. O lo pudiera poner como, bueno, 4.6, Sí. sería 6 ajá, x elevado a la 6.48. Sí, pongámoslo así. También se puede así. Y esto es permitido. Obviamente es una respuesta aproximada, pero aquí no estamos verificando, no, ponga 6, 8 decimales y que el error sea menor a tanto. Eso ya es pedir demasiado. Entonces, como pueden ver, esta va a ser nuestra principal regla. Pero ya conocíamos otras reglas de derivación que ahora les vamos a hacer ingeniería reversa. Entonces, por ejemplo, sabemos ya cuál es la derivada de e a la x y la derivada de a a la x cuando a es un número con una base constante pero no es igual al número e. Entonces cuando teníamos, digamos, la derivada de a a la x, ¿cuál era su derivada? Ajá. Sí, e a la x. Y la derivada de a a la x. Ajá. Por logaritmo natural de A por... Y hasta ahí llegamos. Porque aquí van a ver que en algún momento si queremos hacer regla de cadena para integrales, esa regla se va a poner bien bonita. Entonces, digamos, si pensamos en reversa, ok, de aquí para acá derivamos, pero si vamos de aquí para acá, estamos antiderivando o integrando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es la ingeniería reversa. Entonces, ¿cuál sería la integral de e a la x de x? Sí, más una constante. La que es un poquito capciosa es esta, pero... Siempre tiene que sumar una constante a la sí, siempre hay que sumar porque como la derivada de una constante es cero, entonces la integral no es única. Y al final vamos a ver que este valor C sí tiene una interpretación económica. Nos dice el costo o el ingreso, la utilidad cuando se producen 0 unidades. Entonces, ¿cuál sería la integral de a a la x? Uh, cierto, cierto. Esa es la acá. derivada, Sí. pero la antiderivada. Ujú. Se deriva. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar esta función, la derivada de esta función es a la x por logaritmo de a, y el logaritmo de a que voy a tener en el numerador se va a cancelar con el logaritmo de a que tengo en el denominador. Entonces, digamos, aquí ya tenemos todas las reglas de derivación. Eh, tenemos, digamos, cuál sería la regla de integración si tengo una constante y la tengo que integrar respecto a x. Sí, k por x. Ajá. ¿Por qué? Porque como k es constante, la derivada de x es 1, entonces es k por 1. Entonces aquí tengo una... Y ¿Sí? ahí no puedo aplicar el a a la x más 1 partido s más 1.
Cuidado, cuidado. Aquí no puedo utilizar esta regla porque esta potencia no es constante. Si esta potencia es constante, entonces sí se puede aplicar. Solo que aquí tendrías un número que siempre es constante. Entonces un número que siempre es constante, su integral sería la constante por x. Entonces continuemos. Ahora aquí los voy a molestar un poquito con esta regla. Porque lo que pasa es que desafortunadamente la función 1 partido x está definida tanto para números positivos como para números negativos. Entonces, si ahí te escribo la integral como se les había dado, esta regla solo me sirve cuando x es positivo, pero también puedo encontrar la integral cuando x es negativo. Entonces, el único ajuste que le vamos a hacer a esta regla, y esto, digamos, si quieren les podemos hacer un poquito más detalles, porque la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 partido x. Entonces, aquí, digamos, estoy agregando esto para que mi integral funcione en cualquier caso, excepto cuando x es igual a 0. Pero es que cuando x es igual a 0 tengo una asíntota. Entonces vamos a ver que con derivadas, con integrales, al igual que derivadas, si queremos integrar en valores de x donde la función se indefine, esa integral no va a existir. Entonces aquí les voy a agregar esta pequeña molestia. Si están interesados les puedo comprobar ahí por qué la derivada del logaritmo del valor absoluto es igual a 1 partido x. ¿Lo quieren ver o...? ¿Te hace lógica? Sebastián. So- o sea, vamos a verlo rapidito. Entonces, digamos, ¿qué es este famoso logaritmo del valor absoluto de x? Es una función que tiene una forma bien extraña. Logaritmo de menos x si x es negativo y logaritmo de x si x es positivo. Usualmente trabajamos con la rama positiva, pero con la rama negativa aquí tienen algo bien curioso. Aunque el número sea negativo, como estoy multiplicando por menos 1, este logaritmo aquí se para volviendo positivo y se puede evaluar. Y esta función tiene una gráfica bien interesante, porque es como nuestra usual función logaritmo, pero ahora también va a estar definida para números negativos. Entonces vamos a tener esta misma gráfica, pero como que reflejada respecto al eje Y. Entonces esta es más o menos la gráfica del valor absoluto del logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? La vamos derivando pedacito por pedacito. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de menos x? Si se recuerdan, hay que hacer la regla del logaritmo y luego la regla de la cadena. Y 1 partido menos x, pero ¿cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Ajá, entonces nos queda 1 partido x. Y esta otra claramente su derivada es 1 partido x. Entonces lo curioso de esta función, no importa si tienen logaritmo de menos x o logaritmo de x, estas dos tienen como derivada 1 partido x, y por esta razón la integral de esta función es logaritmo del valor absoluto de x. Pero eso es el único detalle un poquito molesto. Entonces ahora aquí les tengo unas últimas reglas, que estas son las reglas que ni siquiera nos vamos a percatar de que existen. Las reglas cuando tenemos un múltiplo constante multiplicando a una función, y la regla de la suma. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero encontrar la integral de esta constante k por una función f de x, y por algún método, porque ya conozco cuál es la integral de f de x. ¿Cuál creerían que es la integral de k por f de x? Pero si es una constante sería la misma, ¿no? Sí, es lo mismo. K por la... Por esta integral. Entonces, cualesquiera sea esta integral, reemplazamos esta integral por nuestra respuesta y la multiplicamos por k. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Un ejemplo sencillo de la aplicación de esta regla, por ejemplo, la integral de 8x a la quinta de x. Entonces, no tengo que preocuparme por el 8, solo encuentro la integral de x a la quinta. ¿Cuál sería la integral de x a la quinta? X a la 6 dividido 6. Y solo lo multiplico por 8. Entonces esta regla es bien conveniente. Como les dije,
no se van a percatar mucho de esta regla porque no es una regla que uno repare, pero es una regla que uno realmente tiene que estar agradecido y ¿Ese 8 no afecta al 6? no, si quisieras podrías poner más 8 por C, pero pueden poner más 8 por C o simplemente C. Pero afortunadamente, cualesquiera sea ese número, su derivada es igual a cero. Pero muy buena pregunta, yo creo que qué bien que te percataste de eso, porque hay un tema ahí de ecuaciones diferenciales que en algún momento uno tiene unas pesadillas de constantes, un c cuadrado dividido 4, y luego después no volvamos esto toda una constante. Entonces eso ya me queda al final 4 tercios Ajá, x a la séptima tercio. sí. Entonces aquí les tengo otra más bonita, y esta es una regla que es bien importante y que no siempre la tenemos en matemática. Pero esa no se va a parecer un montón a la regla cuando estamos sumando, encontrando la derivada de una suma de funciones. ¿Qué creerían que podemos hacer con esta regla? Encuentro primero la integral de f y luego encuentro la integral de g y luego las sumo y las resto. Entonces esta regla es bien bonita y como les decía, no nos vamos a percatar mucho de ellas. Ahora, esta regla se puede comprobar de manera más formal viendo derivadas y límites, pero no es el propósito de este curso. Entonces, ¿por qué nos interesa esta regla? Por ejemplo, quiero encontrar la integral de, no sé, 8x más 4x al cuadrado más, no sé, 1 partido x a la cuarta. Ah, no, ya teníamos esta, x a la 8. Ajá, la distribuimos. Entonces vamos integrando cada una de estas funciones uno por uno. Sería 8 novenos por x a la Ah, ¿por qué 8 novenos? no, no, me equivoqué, perdón, es Está bien. 12. Sería, ajá, al 8 partido 2 sería 4 x al cuadrado. Ajá. Luego integramos esta otra, entonces sumamos la... 4 tercios por x al cubo. Ajá, integro x al cuadrado, la integral de x al cuadrado es x tercios dividido 3. Y luego esta otra, hay que tener un poquito de cuidado. Ajá, Sería x elevado a la menos 7 ah, partido menos 7. ajá. Ah, menos 7, sí, cierto, cierto, menos 7, porque tengo que subir la potencia en 1. Si quieren este signo negativo lo pueden pasar enfrente de esta fracción, pero esos son detalles menores. Entonces no me van a creer, pues tal vez hoy la clase va a terminar un poquito temprano. Ya solo nos quedan unos cuantos ejercicios de integrales. Entonces empecemos a trabajar con estos ejercicios de integración. Esta sección es relativamente corta porque afortunadamente no tenemos que lidiar aquí con muchas funciones. Si tuviéramos senos y cosenos, ese es un tema más bonito. Es que ahí me cuentan si en administración van a utilizar en algún momento senos y cosenos. En ingeniería sí, ahí sí que no se escapan de esas funciones. Muy bien, entonces empecemos a hacer aquí algunos ejercicios. Vamos a tener como 8 ejercicios. Vamos a ir escribiendo cada uno de ellos. Tal vez empiezo escribiendo 2. Y el martes les vamos a tratar de poner contexto a estas integrales, porque no es solo que les estoy poniendo a operar algo, porque qué bonito, eso tiene muchas aplicaciones. Entonces, digamos, ¿cuál sería la integral de la primera función? Término por término. Sería 3 por x al cubo. Eso, Subo la potencia en 1 para este término. un medio por x al cuadrado. Y este es uno de los pocos temas que ustedes no necesitan chivo, pueden hacer el chivo para la respuesta a este problema. Porque ¿cuál es la derivada de esta función? 9x al cuadrado menos 2 partido 2, x más 0. Ah, 9x al cuadrado menos x. Entonces ese es un tema que tiene chivo. Y les recomiendo el chivo, porque hay veces que fallan en la respuesta por una constante o un signo o un detallito muy menor. Entonces ahora vámonos con esta.
El 18x a la 4 quintos menos 2 partido x más 10 por e a la x. X a la 9 quintos. Ajá. 18. Ay, ¿que por cuál potencia voy a dividir? Sí, 9 quintos, es la nueva potencia, sí. 9 quintos, pero sería 25 por 18, Uh. me quedaría 90 partido 9, el 10 x a la 9 quintos, Wow. menos, Sí, yo creo que nos queda como un décimo, si mal no estoy. Y miremos qué respuesta tenía yo en el... Ah, yo creo que lo tenía mal, si no es 5 medios. Sí, yo creo que nos queda como 1 partido 10, bueno, no importa. Vamos a borrar acá. Entonces luego nos falta esta otra, la integral de menos 2 partido x. ¿Cuál función tiene como derivada 1 partido x? pero me quedaría x a la menos 1 más 1 me queda 0. Sí. Entonces, ¿cuál Lo que me queda por 1. el logaritmo natural, sí. Me queda por 1 y después eso lo divido entre 0. Y sí, pero es que eso no sirve. Entonces, siempre que tengamos un 1 partido x o x a la menos 1, la integral casi que de cajón va a ser el logaritmo del valor absoluto de x. Ajá, así de fácil, ¿sí? Entonces, si aquí tuviera un 10 o un 20, pues más 10 por el logaritmo del valor absoluto o más 20 por el... Por logaritmo natural del valor absoluto de Ujú, x. ujú. ¿Cómo? Entonces, sí, sí. Ese programa me gusta, programa sugerido por José Andrés B2. Pero ahí ya se divide, entonces Eh, sería menos 2 sí, partido, perdón, menos 2x. ajá. Es un poquito cruel este problema, pero qué bueno que no cayeron en la trampa. Entonces tengo menos 2 partido x, entonces ¿cuál sería En todo caso sería la integral de menos 2 por x? Menos 2 por x al cuadrado dividido 2 más esta constante. Y solo nos queda menos x al cuadrado más c. Ahora les tengo aquí una pregunta. ¿Este problema ya lo terminamos o todavía nos falta algo? Entonces, ¿cuál es la antiderivada o integral de esta función? ¿Cuál función tiene como derivada e a la x? Ajá. Entonces 10 por e a la x más una constante. Entonces ahorita si están interesados en saber a qué es igual este número, no nos compliquemos la vida. Yo creo que es como un décimo. Ah, yo creo que es 10. Ah, sí, nos queda 10. Sí, sí, 10. Entonces esto no es necesario para este tipo de problema que lo simplifiquen, pero en algún momento nos va a servir simplificar todos esos términos. Me parece que necesito ya problemas de palabras. Entonces tengo el problema C. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, tal vez si hoy terminamos temprano, nos vamos temprano. No sé si alguien de ustedes tiene examen a la 1. Ah, laboratorio. De conta. Uh. Ay, ¿con quién te tocó? ¿Con Vanessa? Ah, David. Ah, las clases de David son bonitas. Sí. Entonces aquí solo tenemos algo un poco molesto con esta función. Aquí digamos, en algún momento van a ver que con integrales como que vamos a tener que hacer unas pequeñas simplificaciones en la función que estamos integrando antes de poder integrarla. Entonces digamos aquí qué pequeño cambio me sugieren hacer antes de integrarla. Porque eso lo pueden hacer de manera mental, pero es más cómodo poner t a la menos 10 más t a la menos 2 tercios. Entonces con esto se evitan errores. Y luego ya solo le subimos a todos estos la potencia en 1. Entonces digamos empecemos integrando t a la menos 10. Sí, menos 9. El menos lo pueden poner aquí o lo pueden poner enfrente de este término.
Y luego este otro se va a simplificar en algo bien bonito. Menos 2 tercios más 1, aquí es igual. Pero 1 un tercio es como un 3. Y bueno, está constante. Y si en algún momento tienen dudas sobre si esta es la respuesta, la derivada de 3 por t a la 1 tercio es 3 por 1 tercio, 1, nítido, tienen la misma constante, y t a la 1 tercio menos 1 es igual a menos 2 tercios. Entonces ahí pueden comprobar que las respuestas son correctas. Menos 9 por menos 1, 9 partido 9 es 1 y luego t a la menos 10. Entonces aquí ya solo nos quedan 3 problemas más. Este otro, el E. Aquí me van a decir qué pequeño problema hay, porque van a decir, uy, pero como que no hemos visto la regla de cociente para integrales. Primero, no hay. Y segundo, vamos a ver que en realidad no es necesario hacer algo como eso. Entonces, con este problema, ¿cuál es el único obstáculo que miran? Como que conocemos las integrales de estas tres funciones, pero tal vez digamos, ¿por qué no multiplicamos este por este y luego lo que nos salga por esto? Y si la simplificamos, pues vamos a ver si nos queda algo bonito. Ahora hay veces que me van a ver decir, digamos, que me voy a referir a la función que estoy integrando como el integrando. En la mayor medida voy a tratar de decir, bueno, integremos esta función, pero puede que en algún momento diga integrando. Entonces, ¿cómo vamos simplificando la función que queremos integrar? ¿Qué vemos aquí con estos primeros dos términos? Sí, x al cuadrado menos 4. Entonces, ahorita todavía no tenemos reglas de integración para estas funciones, pero no las necesitamos. Y luego aquí que tenemos otra vez otra diferencia de cuadrados. X a la cuarta más 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado se cancelan y solo nos queda menos 16. Y vieron qué bonito, y ahora ya puedo integrar. Entonces, ¿cuál sería la integral de x a la cuarta? Y la integral de menos... Sí, ¿por qué menos 16x? Porque recuerden, estamos integrando una constante. Y la derivo. Ajá. Muy bien, ven. ¿Ves aquí? Nos va a ir bien en este tercer parcial. Ya por lo menos se entran más relajados al final. ¿Y ahora aquí qué pasó? Como que puedo integrar esta función, esta también, pero como tengo este 6x al cubo en el denominador, como que voy a tener que hacer algo de magia. ¿Qué me recomiendan? Digamos, puedo escribir esto como x a la quinta. ¿Sí? Incluso no se sorprendan que en el final tengan un problema así que les diga, encuentre la derivada de esta función y luego encuentre la integral de esta función. Y posiblemente para la derivada se van a mentalizar con una regla del cociente, pero ya sabemos nosotros que cuando tenemos funciones de este tipo, si se pueden simplificar, las simplificamos antes de andar derivando o andar integrando así de manera muy mecánica. Entonces 2 dividido 6 me queda 3 en el denominador y este partido me queda un tercio y por x. Entonces ya lo único que tengo que hacer es que tengo que integrar esta función. X al cuadrado partido 6 menos 1 más un tercio por 1 partido x. Estos paréntesis no es necesario que los pongan, yo solo los estoy poniendo para decir, a ver, toda esta función está dentro de lo que debo integrar. Entonces vamos integrando cada uno de estos uno por uno. Entonces x al cuadrado dividido 6, ¿cuál sería su integral? Y 6 por 3, o 18. El menos 1. Y este otro, primero copiemos sí, el logaritmo del valor absoluto de x. Aquí la deducción no va a ser muy baja, pero igual acostumbrémonos porque
Si no, no va a ser que en microeconomía o en el curso de análisis 3, no, la integral es logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, para evitar así un regaño, tratemos de familiarizarnos solo con ese valor absoluto. Entonces, aquí solo tenemos dos problemas más y podemos hacer el problema de la cerca. Ese como me gusta. Como pueden ver, este tema es fácil, pero posiblemente les está llamando más la atención el tema de optimización, que es más bonito, es inagotable ese problema. Incluso ahí les mandé un problema de cómo podemos, qué tanto tenemos que almacenar una botella de vino para maximizar su valor, que involucra el valor presente y una tasa de interés. Entonces, digamos, estos son los dos últimos que vamos a hacer hoy por integración. Las aplicaciones de integración las vamos a ver el otro martes. Aquí, ¿qué es lo único que miran molesto con este problema F? Sí. Ajá. Ahí lo puedo simplificar por el factor común. También, o podemos ir restando, digamos, potencias. 4x menos 4x es igual a 0, y por eso es que aquí solo teníamos 1, porque ya la 0 es 1. Estos dos tienen la base, entonces la misma base, entonces como estoy dividiendo se hace 5x menos 4x es igual a x. Pero también, como decía Sebastián, se puede factorizar. E a la 4x es igual a 1 más e a la x, y como tenía e a la 4x en el denominador, se cancelan y queda exactamente lo mismo. Y luego, ¿cómo se llama? ¿Qué hago con esa función? La integro. ¿Sí? Más c. Y esta última es bien bonita. Aquí digamos que en el encuentro va a tener otros 5 puntos el día de hoy para el challenge. Esa pesadilla. Sí, la G. A ver, Jorge, ¿cuál es la integral de la G? Eso está bien fácil. O Arturo. O Arturo, por ahí. El primero que se anime. Sería 4 ¿Por qué? por 3, no. Porque a la 4 es la de no. Se puede restar. Eh, ¿Cuál es la derivada? si tuvieron e a la 4x, sí tendríamos que hacer como Arturo, porque tengo que integrar respecto a x. Pero como es una constante. Ajá. Entonces no, hombre, es una constante. ¿Cuál es la integral de una constante? E a la 4 por x. Ajá. Y luego con esto. Eso es un 10. Sí, raíz cuadrada de 10. Entonces sería la raíz cuadrada de 10 por x. Muy bien. Más ajá. Ah, Va 5 puntos. compartan 5 puntos Marcelo y Arturo del challenge. Ahí está. ¿Por qué era tan fácil esto? Todo esto es una constante. Incluso lo podríamos. Se puede solo copiar todo y multiplicar. Ajá, sí. Y se podría resolver. Pueden sumar también, pueden encontrar cuál es este número en decimales. Les va a quedar un número medio grande, porque a la 4 es medio grande, es como un 28 más 2 punto algo, 30, como 35 diría yo. O sea, eso no estaría evaluando yo, pero en algún momento la calculadora los puede sacar de apuros. Ahora, problemas que sí no vamos a ver aquí cómo integrar, pero les va a quedar la espinita hasta análisis matemático 4, son problemas como estos. De estos no se van a tener que preocupar ahorita cómo integrarlos. Eso requiere de una técnica de integración que por limitaciones de cuántas sesiones tenemos y todo, no las vamos a poder integrar. Entonces, estos problemas como estos no van a haber. Entonces, digamos, ahorita ya vamos bien. Tenemos 15 minutos. Rafael. Y luego, si quieren, digamos, podemos empezar a atacar los problemas de optimización. Entonces, teníamos los problemas del challenge, ya los resolvimos. Y yo creo que como ya se ganó la dona Sebastián, ese ya está fuera del challenge. El problema
Ah, y pudieron hacer el problema uno de cuánto tienen que cobrar de alquiler. Sí, ya se lo entregaron a Mario. Ah, nítido, entonces hay otros 10 puntos. Sí. Ah, puede, puede haber como un simulacro al final, pero eso sí no lo vamos a calificar. Sí. Ah, sí, les voy a mandar una hoja de trabajo gigantesca y una como especie de simulacro optativo al final. Podríamos hacer un simulacro aunque no lo califique, o sea, Ah, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo único es que pero nos subiría la solución, pues. ah, sí, se las subo. Entonces se los mando y ustedes lo que pueden hacer es que se pueden encerrar en un cuarto y les digo las respuestas se las mando el día siguiente. ¿La qué? Un laboratorio. A la deja el laboratorio, pero solo que ahí ya para ese entonces el laboratorio sería opcional porque... Ah, sí, les voy a mandar ahí un laboratorio gigantesco, un banco de problemas, le voy a decir, y ahí practiquen y se matan con su propia mano y las sesiones de tutoría las voy a tener abiertas durante la semana de finales. Entonces, digamos, aquí tengo estos problemas que los podemos empezar a trabajar. Vamos a ver si Marcelo pudo hacer el problema de esta cerca. Yo creo que son 6 pedacitos. Ah, pero ese yo creo que te quedaba 130 o 120. Sí, antes este no lo pudiste hacer. Ya. Ah, y solo tenías que sustituir, pero bueno, entonces miremos este problema del vivero. Aquí hay un montón de información, digamos, que está como que escondida. Primero nos están dando el área. Entonces sabemos que esta área de 1400 metros cuadrados como que va a ser una restricción. A pura fuerza estas 6 parcelitas de terreno nos van a tener que sumar 1400 metros cuadrados. Esto parece así como que uno tiene un minifundio y uno tiene 6 hijos, entonces uno tiene que distribuir una herencia y hay que... Entonces la idea es que para que no se peleen todos los hijos, voy a poner una cerca en cada una de las parcelas. Entonces aquí lo que tenemos que encontrar es cuál es el número mínimo de metros de cerca necesarios. Entonces vamos a tener que minimizar como una longitud. Y lo más interesante de este problema es el planteamiento. Entonces vieron qué es lo importante de este tipo de problema, extraer la información. Entonces había un párrafo gigantesco, pero todo lo reduje al dibujito y a qué es igual el área y que tengo que minimizar la longitud de la cerca. Entonces ahí tendría que ser el área de cada rectángulo Ajá, por 6. sí. Y como que nos conviene determinar qué es X y qué es Y. Entonces serían X por Y Ajá, más, o sea, por 6 6, sí. XY es igual a 1400. Sí. O podría ser también 7y Ah, miremos, miremos. más Miremos bien aquí. 6x. Sí, 6X. Si miramos aquí la altura. La altura de cada rectángulo es Y. Y el largo o ancho es X. Pero como tenemos 6 de estos rectangulitos, el área es igual a 6 por X por Y. Y esto tiene que ser exactamente a 1400 y esto sí no es negociable. Porque eso es el terreno del señor. Entonces podemos pasar a dividir el 6X. Sí. Pero antes de eso tratemos de encontrar cuál es el largo de esta cerca. ¿Cuánto creen que mide la cerca? 6X. Ah, miremos, porque también aquí el X está acá. Entonces, ajá, 2 veces 6X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo Ya sé. 12X. ¿Y cuántas Y's tengo? Entonces como que tengo esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos como que 7 cercas laterales, 6 frontales y 6, ¿cómo se llama? Traseras. Ah, bueno, esto es 7Y, 7Y. Sí, es como un perímetro. Es como un perímetro, pero como están compartiendo cerca,
Algunos... perímetro entre la... Ujú. Sí. Sería la suma de perímetros, tal vez. Sí, es como una suma de perímetros. Sí, cada perímetro es como X, 2x más 2y. Pero como aquí estos de en medio se están compartiendo, porque aquí uno no pone doble cerca, sino solo una cerca. Si pusieras doble cerca, sí sería todo 2x más 2y por 6. Pero aquí como que estoy siendo tacaño, entonces ustedes comparten la misma pared. Les guste o no les guste. Pero ¿y es el largo? Ah, eso es lo que tenemos que... Es que yo no quiero gastar en un montón de, de cercas. Entonces yo sé que quiero ver cómo cercar el terreno para gastar lo menos posible en el cercado. Ah, y de ahí podemos, entonces podemos sacar, podemos poner uy. Sí, entonces eso es lo que tengo que minimizar, esta longitud. Sí, entonces ya vieron, ahí está esta función. Si la derivo como que no tiene tanta gracia porque me queda o 12 o 7. Entonces si la quiero derivar la tengo que derivar solo respecto a x. Entonces tengo que utilizar la restricción y tengo que despejar y o x del área, la que quieran. Yo creo que es más conveniente despejar y porque va a quedar el 6 abajo. Ah, no. Ah, tal vez el x. El X, porque entonces queda el 6 abajo y se cancela con el 2 y ya solo Uh, queda algo abajo. sí, así no tenemos que trabajar con fracciones. Muy buena observación, pero igual pueden trabajar lo que quieran. Entonces, x es igual a 1400 dividido 6y. Entonces, si quiero usar muy poquita cerca en x, voy a tener que usar un montón en y. Entonces, voy a tener que buscar un balance entre estas dos que están compitiendo. Entre más grande haga una, más pequeña se va a hacer la otra. Entonces, esto ya lo sustituyo, este x, en la ecuación de largo. Sustituya. 12 por, no, 1400, ese es Ajá, 1400 por 12 dividido 6y. Entonces sí nos va a quedar como que un qué, 2800 partido y. 2800 partido y más 7y. Y vieron qué bonito, esto al final parece como que un problema de inventarios. Pero igual dejando de lado las analogías que puedan tener con otros problemas que ya hemos visto, eh, ¿cómo encuentro ahora el y que me va a minimizar esta longitud? Mínimos absolutos. ¿Cómo encuentro los candidatos? Números críticos. Entonces necesito derivar esta función respecto a y. Si la derivaron respecto a x y la igualaron a 0 también es correcto, pero primero ustedes encontrarían x y después y. Nosotros vamos a encontrar primero y y después x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función respecto a y? ¿Esta función cuál es? 2800 por y a la menos 1. Entonces, ¿cuál es su derivada? ¿Por o dividido qué? Sí, dividido y al cuadrado. ¿Y la derivada de 7 por y? Y eso lo igualamos a 0. Entonces luego tengo que encontrar aquí y. ¿Cómo encuentro y? 7 es igual a 2800 dividido y al cuadrado. 2800 dividido 7. Y muchas veces en estos problemas, para que tengan una forma como verificar si van por buen camino, vamos a tratar que todas estas dimensiones como que sean enteros. Entonces, por eso es que teníamos estos números raros, pero con estos números raros la respuesta queda exacta. Obviamente eso no siempre pasa en la vida real, pero esto es más... Sí, y es igual a 20. Y descartamos el menos 20 porque eso me suena más a desfalco, hacer áreas con terrenos con áreas negativas. Entonces luego aquí ya tengo y es igual a 20. ¿Este va a ser máximo o va a ser mínimo? ¿Cómo verifico si hay máximo o mínimo? No, segunda derivada. Y hay que ver si la segunda derivada es positiva o negativa. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? Tengo menos 2800 por y a la menos 2 más 7. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos 2800 por y a la menos 2?
Menos 2 por menos 2800. Sí, siempre es positiva. Partido y al cubo más 0. Entonces, como esta es siempre positiva, aquí hay un mínimo absoluto y el problema terminó. O sea, si quieren en algún momento pueden tratar de ver qué tantos metros de cerca necesitan. Entonces, los metros de cerca los obtienen si sustituyen la longitud en y es igual a 20. Entonces esto es igual a 1400 por 12 dividido 120 más 7 por 20. Y dijeron otra vez que les quede bonito, 140 más 140. Entonces van a necesitar 280 metros de cerca. Si y es igual a 20, ¿a qué creerían que es igual x? X va a ser igual a 1400 dividido 120. Ahí sí les queda una dimensión extraña. Tal vez en este problema sí me garantizaría que tanto X como Y sean exactos. Sí, ahí sí no les queda una respuesta exacta, les va a quedar que como un 11 punto algo. Sí, 14 doceavos, 7 tercios. ¿Qué nos quedaría, Arturo? 140 dividido 12. Ajá. A 11.66. Entonces, más o menos, cuando dividan las propiedades, a cada hijo le va a tocar como 80 metros cuadrados. 11.66 acá y 7 metros cuadrados. Entonces, si quieren podemos ver el problema de la dona o si quieren podemos terminar ya hoy. O sea, los que digamos quieran irse ahí, digamos, pueden irse, porque solo vamos a... Ajá. Pero yo creo que Sebastián si quiere ver el problema de la dona. Adiós, inicio. Ah, solo te tengo. Adiós. Se van. ¿Quiénes se quedan? Jorge y Sebastián. Tenía una pregunta, María Andrés. ¿Vas a querer hacer el examen de reposición? ¿Cuándo es?